Ser podcast. Hora 25 de los negocios, con Aimar Bretos y Javier Ruiz. Hoy, tipos estables, pero hipotecas más caras. Esta es la paradoja que nos deja hoy el Banco Central Europeo, que ha mantenido tipos de interés, que está intentando contener el precio del dinero y que mejora en optimismo económico. Espera más crecimiento, espera menos inflación. Así que tipos estables sí, pero las hipotecas están contando otra cosa. El Euribor está contando incertidumbres en precio, políticas erráticas como la de Donald Trump. Así que empezamos a pagar una prima hipotecaria en nuestras hipotecas que podemos denominar prima Trump. Hoy vamos a leer el camino que se abre, el de unos tipos que pueden estar en estos niveles, Banco Central Europeo estable durante años, y el de unas hipotecas que empiezan a separarse y empiezan a encarecerse. Hoy, tipos estables en Hora 25 de los negocios. The Governing Council today decided to keep the three key ECB interest rates unchanged. Our updated assessment Esta es la decisión del BCB hoy. Tipos estables. at our 2% target in the medium term. El Banco Central Europeo mantiene los tipos de interés. Lo hace por cuarta ocasión consecutiva, en una decisión unánime. Los tipos no se mueven y previsiblemente no se van a mover en una larga temporada. En las grandes cifras, esto significa más optimismo económico. El Banco Central Europeo espera que la economía mejore más. Augura un crecimiento del 1,4% frente al 1,2% anterior. Es la segunda vez desde marzo del 24 que mejora las previsiones económicas. Economic growth is expected to be stronger than in the September projections, driven especially by domestic demand. El consumo interno explica esto, que ahora se crea, vamos a crecer al 1,4%. In 2026 and 1.4% in 2027, and is expected to remain at 1.4% in 2028. Y que ese 1,4% sea robusto hasta 2028. Esta es la buena noticia macroeconómica. En las pequeñas hipotecas, en lo microeconómico, pese a todo, más lastre para los hipotecados. Porque, aunque los tipos han terminado de bajar, aunque se han acabado las rebajas de intereses, pero tampoco hay subidas, aunque todo debiera ser estable, lo cierto es que las hipotecas sí se están encareciendo y siguen encareciéndose. Hoy lo ha confirmado el propio Banco Central Europeo. The average interest rate on new mortgages has barely changed since the start of the year and stood at 3.3% in August. Apenas se ha movido ese tipo, pero las hipotecas 2.6% in September from 2.5% in August on the back of a further increase in demand and unchanged credit standards in the third quarter. Pero las hipotecas sí se están encareciendo por movimientos bancarios y por otras claves. Así que hoy tenemos una buena noticia. El Banco Central Europeo mantiene tipos estables, no encarece el precio del dinero, y una mala, y es que las hipotecas se están empezando a encarecer incluso sin que el BCE haga nada. La decisión hoy parece una decisión estable porque esa decisión de no mover tipos ha sido unánime, ni siquiera se ha discutido que sea necesario empujar la economía, bajar tipos para animar la recuperación, nada de todo eso se ha hecho, pero el cuánto nos vamos a beneficiar todavía está por ver. Pablo Anzola, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Javier. Primero, la decisión, ¿justificada cómo? Bueno, el Banco Central Europeo ha mantenido los tipos sin cambios, el precio del dinero se queda en el 2%, dice el BCE que seguirá revisando los datos y tomando esas decisiones reunión a reunión. Ese 2% es el nivel que mantiene desde el mes de junio de este año, y es que la de diciembre ha sido la cuarta reunión del Banco Central en la que no ha habido cambios. Ese nivel en el que va a cerrar el año, ese 2%, el tipo de referencia, supone 75 puntos básicos menos del nivel al que arrancaban el año los tipos de interés, y es ya la mitad de inferior del que marcaba hace justo 2 años. Al cierre de 2023 los tipos estaban en el 4%, hoy al cierre de 2025 se quedan en el 2%.
Esta es la decisión. Y a partir de aquí, implicación, NES, porque son dos. La primera, la macroeconómica, la segunda, la de nuestros bolsillos. En lo macro hay optimismo. El Banco Central Europeo espera que la economía crezca más y previsiblemente, aunque no se ha explicitado así, todo apunta a que este ciclo de bajadas de tipos ha terminado ya, que a partir de aquí lo que vienen son tipos estables, porque, Pablo, las previsiones de crecimiento del Banco Central Europeo son de un crecimiento más robusto y estable hasta 2028. Sí, eso es. De hecho, el Banco Central Europeo dibuja un paisaje económico bastante estable, positivo de cara a los próximos años. Primero, en los precios, porque aunque ha revisado 2 décimas al alza sus previsiones de cara al año que viene, la inflación se situará en el 1,9% en 2026. Bajará ligeramente 1 décima en el 27 y escalará exactamente hasta el objetivo del Banco Central Europeo del 2% de cara ya a 2028. Y por otro lado, el Banco Central ha revisado al alza sus previsiones de crecimiento económico. Es cierto que los datos del tercer trimestre de este año ya superaron las previsiones que había hecho el organismo, que ahora lo que hace es prever que la eurozona crezca más en 2026, un 1,2%, 2 décimas más de lo que había pronosticado en septiembre, y que esa expansión se mantenga de cara a 2027 y a 2028, cuando el crecimiento de la eurozona se situará en el 1,4%. Hay un problema en la cuestión de precios que en toda la Unión Europea se llama inflación de servicios. Los restaurantes, los hoteles, la comida, todo está costando más. Un 3,5% está creciendo muy por encima del 2% en que topa y requiere la intervención el BCE lo que está pasando. 3,5%, con todos sufriendo y comentando lo que nos está pasando. Cada vez que uno sale de vacaciones se escucha esto. Pero está todo muy caro. La verdad es que sí, ha incrementado los precios tanto de hostelería como de bares, de hoteles, de alojamientos. Me quedo en casa de un amigo. Hay que tirar de contacto siempre, es más barato. A ver, un poco elevados, ¿no? Muy caro. Depende de cuánta gente vayas, con cuánta gente vayas, grupos. Si vas a un Airbnb un poco más caro, más barato, si tienes todo más caro para los clientes y, ojo, es todo más caro también para los locales, porque bares, hoteles están subiendo en España todavía más. El límite debiera ser el 2%. En Europa están subiendo el 3,5%. En España el 4,5%. Y en España lo que se dice es que aquí la alimentación está subiendo más y hay que repercutirlo más a los clientes. Así que los clientes terminan pagando más, dicen los hosteleros. Sí, ha habido casos en que los clientes han protestado por la subida del alcohol o de la cerveza. Han dicho que es el precio muy elevado. Se ha notado la subida de la leche, del pan, del azúcar. Los productos en general de lo que pertenece a hostelería. Así que lo que tenemos de momento en la parte de buenas noticias es un optimismo macro en general y una pequeña pega en el precio de servicios. Y a partir de aquí, y visto lo grande, está lo pequeño, la microeconomía, y para muchos de nosotros probablemente esto es todavía más grande que lo grande, porque la microeconomía es nuestra hipoteca. ¿Y qué va a pasar aquí? Las hipotecas se están encareciendo ya y previsiblemente va a haber más encarecimiento todavía. El Euribor lleva desde el mes de julio subiendo a trompicones, pero lleva 6 meses ya de subidas y las hipotecas se han encarecido. En julio el Euribor estaba en el 2 y luego se fue al 2,1 y luego al 2,2 y luego al 2,2 y luego al 2,09 y ahora mismo en lo que estamos literalmente es en esto, en Euribor del 2,2, 2,3%. Mini tutorial aquí para los hipotecados. ¿Por qué sube el Euribor pese a que los tipos no suben? ¿Por qué es más cara la hipoteca para mí pese a que no es más caro el dinero para los bancos? La forma más sencilla de responder a esto se llama prima de riesgo Donald Trump. This is one of the most important days, in my opinion, in American history. It's our declaration of economic independence. El Euribor no es un calco del tipo del BCE. Suelen ir muy parejos cuando no hay distorsiones del mercado. Pero el Euribor es un índice prospectivo, no reactivo. En castellano,
no solo reacciona a lo que ha pasado en Frankfurt, sino sobre todo adelanta lo que se espera que pase en el mundo. Y el mundo está descontando ya una cosa que los expertos llaman incertidumbre geopolítica y que nosotros podemos llamar Donald Trump. Los vaivenes en sus políticas meten miedo a los precios y hay subidas y bajadas, así que el Euribor es más caro que los tipos precisamente por eso. Porque desde los aranceles hasta el petróleo, las amenazas a Venezuela, Donald Trump está metiéndole volatilidad a la economía y una carga a nuestras hipotecas. You tell me, is it working? It's not pressure campaign, it's much beyond that, I think. But I spoke to him briefly, just told him a couple of things. We'll see what happens with that. Venezuela sends us drugs, but Venezuela sends us... La discrepancia y la diferencia no es mucha. Ahora mismo lo que tenemos es un tipo de interés más o menos estable y una hipoteca más o menos creciente que en principio no debiera separarse mucho más, pero que en estos momentos se está encareciendo, pese a que hoy el Banco Central Europeo no ha encarecido y no va a encarecer más los tipos de interés. Ángel Talavera, jefe de Economía Europea de Oxford Economics. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Empecemos por los tipos. Primero, ¿qué podemos esperar? ¿Este es el fin del ciclo de las bajadas? Sí, yo creo que esto ya ha quedado bastante claro. Ya el Banco Central Europeo ha dejado claro por activa y por pasiva en los últimos meses de que este es el nivel de tipos con el que están cómodos y mientras no pase nada no tienen planeado ningún movimiento de tipos. Ahora bien, ya hay que empezar a pensar un poco qué podrían ser las sorpresas, ¿no?, en el horizonte que podrían cambiar esto. Pero a día de hoy no tenemos ningún elemento para esperar ningún movimiento de los tipos de interés. ¿Y cuánto tiempo pueden los tipos quedarse más o menos así? Porque hoy, por ejemplo, Bloomberg publica su consenso y su consenso es tipos estables para 2 años. Bueno, los que pronosticamos la economía ahora mismo, claro, no podemos ver el futuro mucho más allá de lo que sería mañana, por lo tanto todo el mundo tiene una expectativa de tipos al 2% indefinidamente, ¿no? Obviamente esto no ocurrirá. Es obvio que eventualmente ocurrirá algún tipo de shock que moverá los tipos. El problema es que es imposible ahora mismo tener ningún tipo de elemento para decir cuándo, ¿no? No podemos decir que el primer trimestre del 2027 o del 28. Por lo tanto, lo que se espera es que por lo menos en el año que viene no hay nada ahora mismo en lo que conocemos de la economía que nos lleve a pensar que los tipos cambiarán. Pero bueno, las predicciones en este caso sabemos que será errónea en algún momento dado. Lo que no sabemos es cuándo será esto. Esto, digo, es la cuestión tipos. Estamos empezando a vivir una discrepancia que no es de momento muy significativa y que la apertura y la separación entre tipos y Euribor no es para alarmarse, pero sí es llamativa. Llevamos 6 meses de subida del Euribor. Cada vez que nuestros oyentes nos escuchan hablar de tipos, ellos están leyendo y traduciendo mi hipoteca. ¿Las hipotecas van a subir más? No creo que mucho más, porque el Euribor básicamente al final lo que refleja es las expectativas de estos tipos que hablamos y lo que todo el mundo, como comento, ahora mismo espera es que los tipos se mantengan relativamente estables. Vamos a hablar de movimientos de un 2% arriba abajo si los mercados empiezan a pensar que a lo mejor habrá una pequeña subida, por ejemplo. Pero no tendría sentido ahora mismo que el Euribor se fuera, digamos, por ejemplo, al 3% cuando no hay ninguna expectativa de que los tipos se vayan a mover. Por lo tanto, a día de hoy lo normal es que el Euribor se estabilice en los niveles actuales. Y de nuevo, volvemos a cuando empiecen a ocurrir cosas en la economía, ¿no?, pues tanto para bien o para mal, el Euribor empezará a reflejarlo de manera bastante rápida. Está habiendo, en cualquier caso, un endurecimiento en condiciones de crédito. Esto es lo que hoy dice el Banco Central Europeo. Incluso aunque no sean más caras las hipotecas, ¿van a ser más exigentes para quienes busquen ahora hipoteca? Sí, esto es lo que, según las encuestas que publica el Banco Central, es lo que estamos viendo, que empieza a haber un pequeño endurecimiento de las condiciones de crédito. Obviamente esto depende de país a país y depende si estamos hablando de crédito para hipotecas o para empresas, pero eso pareciera que es la tendencia, ¿no?, que digamos que también es relativamente normal que después de un ciclo de bajadas de tipos muy fuerte y que el crédito ha empezado a mejorar bastante, los bancos también empiezan a poner en algunos casos condiciones algo más duras. Pero de nuevo, creo que estamos todavía hablando de movimientos bastante moderados. No hay nada mismo en los datos que nos diga que deberíamos ver un incremento muy severo o de manera muy súbita en estas condiciones.
Y última clave en todo esto. Empezamos a separarnos de la Reserva Federal. Hemos ido en ciclos más o menos paralelos. Cuando Estados Unidos se frenaba, de momento había que bajar tipos e impulsar aquello. Cuando Europa se frenaba a la vez, lo mismo, se bajaban tipos. Cuando ha sido necesario enfriar precios, lo hemos visto de la mano allí y de la mano aquí. Ahora podemos ver tipos estables aquí y, sin embargo, Estados Unidos con bajadas de tipos todavía para aumentar allí la actividad económica. Sí, sin duda. Esto ya ha ocurrido, de hecho. El Banco Central Europeo bajó tipos desde hace mitad del 2024, creo que son 8 veces que bajó tipos, y se hablaba mucho al principio de que el Banco Central Europeo le iba a costar poder moverse si la Reserva Federal no lo hacía, porque tradicionalmente, como comentas, hay una cierta correlación, pero la verdad es que el BCE movió ficha y no ha resultado tampoco un gran problema. Y esto ya ha ocurrido, digamos, la Reserva Federal ahora empezará a bajar tipos porque tienen la economía en otro ciclo distinto, pero el Banco Central Europeo no creo que tenga que hacer nada, por lo menos definido por lo que haga la Reserva Federal. Por lo tanto, sí, ya lo hemos visto. Pues Ángel Talavera, jefe de Economía Europea de Oxford Economics, un placer, como siempre, escucharle aquí en Hora 25 de los Negocios. Un abrazo. Gracias, buenas tardes. Hoy esta es la situación, hoy este es el problema o simplemente la señal de alarma, pero hoy está la conclusión. Los tipos van a ser estables, hoy el Banco Central Europeo lo decía así, probablemente ya no más bajadas, pero la incertidumbre va a ser alta, decía Christine Lagarde. We are all attentive to uncertainty, how it pans out, whether it's uncertainty related to geopolitics. Así que podemos tener hipotecas todavía más caras, ligeramente más caras, tipos estables, pero hipotecas más exigentes. Este es hoy el paisaje hipotecario que queda tras el Banco Central Europeo. Factors that are in play and that will evolve over the course of 2026 that are generating uncertainty. Hora 25 de los negocios. Cadena SER. ¿Qué nos cuenta el sector bancario esta semana? El sector financiero es la columna vertebral de la economía, sostiene la actividad diaria y es el principal agente financiador en España, con más de 525.000 millones de euros concedidos en 2024. Es el equivalente al 72% del gasto público total en España. La mayor cantidad de esa nueva financiación, más de 400.000 millones de euros, han sido destinados a empresas, actividades económicas, actividades productivas, pero también ha habido 67.000 millones que se han destinado a la adquisición de vivienda, superando a las financiaciones de hipotecas que se hicieron en años anteriores. Palabras de Jerusalén Hernández, responsable de la Secretaría Técnica de Finresp, en la presentación de la Memoria Social 2024 del Centro de Finanzas Sostenibles y Responsables de España, y una muestra de que los bancos son clave para el crecimiento de la economía española. Y recuerda, el sector bancario contigo. This is not medicine, it is malpractice. We're done with junk science driven by ideological pursuits. Este es el anuncio que hoy hace el gobierno de Donald Trump y que ha puesto a todo el sector sanitario de nuevo en la incertidumbre. El gobierno Trump va a cerrar toda la financiación a laboratorios u hospitales que ayudan en la transición de género. Eso significa desde proveedores de hormonas hasta hospitales. Todo eso va a ser retirado el dinero público, va a ser bloqueada cualquier asistencia pública. Esto es lo que ha hecho hoy Trump en un mercado extraordinariamente sensible, el de farmas y el de medicinas, que hoy está saltando por los aires y que aquí en España ha pillado afortunadamente con el mercado cerrado, porque, Pablo Anzola, lo que tenemos es un IBEX que sigue escalando y batiendo nuevos récords. Sí, de hecho el índice español ha revalidado máximos históricos, ha superado por primera vez en su historia los 17.100 puntos, en los 17.132 exactamente ha cerrado el índice español después de subir un 1,1% en un tono verde que ha compartido con el
el resto de índices europeos. Hoy Indra, que gana un 4,5%, y también Amadeus e Inditex, que suben más de un 2,5%, han liderado las subidas en la tabla. Al otro lado, Repsol ha corregido ligeramente la subida de ayer, ha caído un 0,3% y solo le ha superado Redella, que ha perdido al cierre un 0,8%. Hoy esperamos al cierre del mercado tras la campana americana los resultados de Nike, pero aquí la pregunta es: Telefónica, un ERE que va a ser mucho menor al inicialmente anunciado, pero que se va a firmar el mismo lunes, y Ignacio Cantos, socio director de ATL Capital. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Y qué inversión a partir de ahí? Telecos, ¿cómo estar? ¿Dónde estar? ¿Estar? Bueno, siguen en un entorno muy complicado. Es decir, al final el tema de las telecos es que las inversiones son muy importantes y la tecnología sigue mejorando, pero hay que invertir para poder aprovecharla, y luego los pagos de los clientes, es decir, todos nosotros, pues prácticamente es una tarifa plana. Entonces, y de aquellos que se benefician, como las plataformas, como otros, no pagan más ni tienen unos acuerdos. Entonces es muy difícil para las telecos ganar dinero en un entorno muy competitivo, donde además hay que dejar paso a otras plataformas o a otros operadores como Digi, como el resto, que usan tu red pero a un precio bajo, y pueden dar tarifas más bajas porque tienen menos estructura, ¿no? De ahí probablemente este ERE y los recortes para tratar de ganar eficiencia por parte de las compañías de los antiguos monopolios de los distintos países. Este es el sector clave, pero el IBEX sigue estando a prueba de bombas. Hoy ha subido otro 1,15, estábamos diciendo, 17.132 puntos. ¿Dónde está el tope? ¿Cuánto más sube el IBEX 2026 mirando? Bueno, sí, el tema está en que hemos pasado muchos años con unos bancos muy deprimidos, que es el sector que más pesa en nuestro índice, con una diferencia importante. Entonces, ahora ha habido un re-rating, una recalificación, si queremos verlo así, de los bancos, que están en una situación buena de recursos, que están en unos beneficios máximos, y esto es un poco lo que pasa. Hay gente que a veces no está dispuesta a pagar 3 por un activo porque considera que está en riesgo, y cuando sube a 6, al revés, no solo quiere pagar 6, sino que incluso está dispuesto a pagar 7. Pues es un poco lo que está pasando por los bancos. ¿Pueden seguir subiendo? Pueden seguir subiendo. Su situación no es mala. Si nos vamos a cómo estaban antes de 2007-2008, pues probablemente todavía les queda algo de recorrido. Y si eso es así, el IBEX no tiene un mal futuro por delante para el año 2026. ¿Cuánto más recorrido? ¿Cuánto más IBEX? Pues no sería descartable que volvamos a ver un doble dígito, evidentemente más bajo que este año, o sea, a lo mejor 10, 12, 15, como decimos siempre, que es un clásico, pero si los beneficios vuelven a crecer en torno a ese 10-12%, que con un crecimiento del PIB de España, pues en torno al 2-2,5%, como dice el Fondo Monetario Internacional y los distintos organismos, pues no sería descartable y podríamos ver esos beneficios, y si eso es así, pues eso, ese 10-15% no es descartable. ¿Y eso significa 10, 12, 15% todavía más en la banca también? Sí, ¿por qué no? Sí, yo creo que los beneficios van a estar ahí. No se espera que la mora pueda subir, y si las empresas, si sigue habiendo crecimiento del crédito, sobre todo deberíamos ver algo de crecimiento del crédito, que no ha sido malo este año, pero con buena actividad deberíamos verlo crecer más, y eso sería bastante importante. Pues Ignacio Cantos, socio de ATL Capital, gracias como siempre por estar con nosotros aquí en Hora 25 de los Negocios. Un abrazo. Gracias a vosotros y un saludo. Hoy, el día en que hemos leído el paisaje de tipos de interés que nos deja el Banco Central Europeo y el impacto en nuestras hipotecas, no tan amplio, no tan grato como cabría esperar. Hora 25 de los Negocios, cerramos. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.